Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor te bendiga grandemente. Hoy domingo culto central y vamos a dar inicio y antes vamos a orar para que Dios esté respaldando todo en este tiempo. Así que te invito a que oremos juntos en el nombre del Señor Jesús. Te damos la gracia a ti, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que tu palabra sea expuesta con poder, con libertad y también con autoridad. Que tú sigas guardando nuestras vidas, Señor, en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, que podamos ver tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que sigas guardando la vida también de todos, Señor, mis hermanos, aquellos que están necesitados, Señor, de tu presencia, mi Dios, que tu poder sea manifiesto sobre ellos. Y sigue sosteniendo tu iglesia, Señor. Sigue sosteniendo nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, te quiero comentar que parte de esta cuarentena que nos toca vivir, ¿sí? Nos inquieta bastante sobre los contagios, sobre ¿no? Cómo poder seguir adelante sin que nos veamos afectados, porque en algún momento la realidad nos lleva a que tenemos que enfrentar la situación y salir a la calle, ¿no? Recordarte que el Señor, nuestro Padre, es nuestro médico, que Él es el que sabe guardar nuestras vidas seguras en las palmas de su mano. Eh, Antes que nada te voy a contar algo. Tú sabes muy bien que parte de nuestra predicación como alianza cristiana y misionera, llámese ahora Argentina, parte de nuestra predicación se conoce Evangelio cuádruple. El Evangelio que nosotros predicamos está compuesto de 4 partes centradas en la persona de Jesucristo. Solo Cristo, así lleva el encabezado, solo Cristo salva, santifica, sana y viene por segunda vez. Por eso que dentro del logotipo de nosotros encontrarás una cruz, una copa, una jarra y una corona, ¿no? Que es Jesús como rey que viene pronto. Yo me quiero centrar en esta tarde sobre Jesús sanador. Y te decía que en esta pandemia la preocupación es de que no nos enfermemos. Amados, pero no solamente la preocupación es de una enfermedad, llámese física, también hay enfermedades espirituales, ¿no? Simplemente recordarte un par de promesas que Dios ha dado para nuestras vidas, simplemente eso, ¿sí? En primer lugar, quiero centrarme en Mateo capítulo 4, verso 23, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿no? La predicación iba acompañado, ¿sí?, de la práctica, no solamente las palabras. La predicación iba acompañado entonces de la práctica, de la necesidad de la gente. En este caso estamos hablando puntualmente, ¿no?, de algo físico, de la enfermedad y de la dolencia. Entonces Jesús se abocó también, ¿sí?, a traer sanidad a las personas. Estamos hablando físicamente. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque muchas veces la enfermedad nos impide, nos imposibilita, ¿no?, de creer fielmente en que Dios tiene todo ese poder. Cuando las cosas están bien, resulta curioso, ¿no?, que las cosas van bien, nosotros con gusto levantamos las manos y glorificamos a Dios. Pero basta que en algún momento nuestra vida sea afectada por una enfermedad, por una dolencia, como dicen las Escrituras, y muchos de nosotros, y vamos a decirlo sin temor y sin vergüenza, muchas veces flaqueamos porque nadie quiere pasar por momentos de enfermedad ni mucho menos de dolor. Y no estoy hablando de que si vienen o no vienen de Dios, eso es punto aparte, motivo de que en algún momento podríamos armar, ¿sí?, podría armar una prédica y explicarlo bien en detalle. Pero sí que la gloria de Dios se quiere manifestar. Entonces Jesús iba recorriendo toda la ciudad, toda la región de Galilea, enseñando, predicando, sanando y curando. Y es que Dios quiere que nuestras vidas sean sanadas por Él. Es así de sencillo. Después, ¿no?, cuando vos sigues avanzando un poco en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 2 en adelante, dice: y he aquí, vino un leproso y se postró ante Jesús, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces ahí claramente nos muestra la palabra del Señor que Dios quiere que nuestras vidas sean limpias, sean sanadas, sean curadas por medio
de él, ¿no? Cuando le dice, quiero, sé limpio. Entonces, no es que pone obstáculos, no es que dice, bueno, veremos hoy, mañana, pasado. Un leproso, una persona que prácticamente era desechada de la ciudad, era un paria, una persona que estaba prácticamente condenada al destierro, al olvido, a la muerte. Entonces, Jesús no escatimó eso, le dijo, yo quiero que vos seas sano. Entonces, al instante lo tocó, cosa que usualmente un judío no hubiese hecho, y lo limpió. Ya sé que estarás pensando que, bueno, esa era ¿no? las evidencias de que Jesús era Dios, pero a nosotros, Dios a través de la vida de Jesús nos da un ejemplo que también tenemos que actuar en amor hacia la gente que está necesitada, ¿no? Y le dijo, sí, yo quiero que tú seas limpio. Y al instante ese malestar desapareció. ¿Cuánta gente vive atormentada? No te digo por lepra, pero por enfermedades en donde lo único que hacen es quejarse, quejarse y recontraquejarse. Dios nos muestra a través de estos ejemplos que hemos tocado, apenas dos, que la primera condición para ser sano es buscar a Dios, ¿no? La primera condición para ser sano es buscar a Dios. Por eso te leía un principio que el Evangelio que nosotros proclamamos como Alianza Cristiana Misionera es que solamente Cristo sana la vida, ¿no? del enfermo, sea materialmente, ¿no? o espiritualmente. Solamente. Entonces Dios quiere que nuestras vidas sean libres de toda opresión, de toda enfermedad, sea física o espiritual. Ahora vamos a llegar a la parte espiritual, tranquilo, ¿no? Dios quiere que nuestras vidas, ¿no? sean libres, sean limpias para glorificar a Dios, para vivir de manera agradable, porque damos evidencia de un Jesucristo sanador, ¿no? Pero cuando vos continúas un poquito más adelante, en el mismo capítulo 8, ¿sí? En el verso 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, ahí está la parte que nos encanta, ¿no? Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, ojo, espiritual, físico, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Elías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Enfermedades de origen, ¿no? Psicosomáticas, psico o psique, alma, y soma, cuerpo. Porque muchas enfermedades primero tienen un nacimiento, ¿sí? dentro de lo que es el ámbito espiritual y después afloran en nuestro cuerpo. Entonces, la segunda parte que quería tratar con vos, hermano, es de que Jesús no solamente quiere darnos sanidad a nuestros cuerpos, sino también a nuestras almas. Personas atormentadas, angustiadas, personas estresadas, y con esto no estoy diciendo ¿no? Nada malo, simplemente te estoy poniendo un ejemplo, un pantallazo de que ¿no? cuando la raíz del problema ¿no? no viene de Jesús, de Dios, ojo con eso, porque por ahí está el enemigo rondando, buscando separarte del amor de nuestro Señor. Entonces dice, ¿no? Le trajeron a él endemoniados, le trajeron personas que estaban realmente atadas, y él con el poder de la palabra echó fuera a esos demonios y los sanó. Una persona endemoniada no solamente estaba atada espiritualmente, sino también físicamente, ¿no? Si te recuerdas la historia de los endemoniados de Gadara, vas a recordar bien la historia, ¿no? Que muchos de ellos se maltrataban, se golpeaban y todo lo demás, ¿no? Entonces Dios viene también a traer sanidad a través de la vida de Jesús a nuestra alma. Personas que no se pueden controlar a sí mismas, personas que no pueden dormir en la noche, personas que un problema ya les roba el sueño, les roba la paz. Por eso Jesús claramente en la palabra, ¿no? en la Biblia dice, ¿no? que Él ha venido a traer paz y no es como la que ofrece el mundo, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, vamos avanzando. Jesús viene a traer sanidad física y espiritual y se ocupó de predicar y de sanar y también de expulsar. Esa expulsión también era sanidad, era sacar ¿no? a un o varios espíritus endemoniados en la vida de una persona y de insertarlos nuevamente en una sociedad. Pero no los insertaba como una persona enferma, como una persona sana, ¿no? Cuando nosotros seguimos un poquito más adelante, vemos que en el capítulo 15 de Mateo, dice, verso 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo
a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. Imagínate el poder, ¿no? El poder de Jesús, el poder de Dios obrando en la vida de Jesús, ¿no? Dice, habían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies del Maestro y él los sanó. Para Jesús no hay nada imposible. No hay enfermedad que Él no tenga el poder para hacernos libres ni limpios. Dios tiene todo el poder para traer sanidad a nuestras vidas. Eso es lo que yo quiero rescatar en esta tarde, que Dios sigue teniendo el mismo poder para traer sanidad material, física y espiritual a nuestra vida. Entonces la gente se había dado cuenta que Jesús tenía ese poder, ¿no? Y llevaba a su gente para que sean sanos. Y ahora viene lo más lindo, ¿no? Que Jesús a nosotros nos ha delegado esa autoridad. Ahora nos metemos, pero antes quiero insertar algo más. 2 ejemplos. Uno era sobre Elías, que lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, cuando Elías, después de matar a 400, que muchos autores dicen 450 profetas de Baal, Elías los decapitó, después de ver el obrar de Dios sobre ese altar, ese holocausto lleno de agua, y la presencia de Dios quemó todo eso. Él sufrió una depresión y tras la amenaza de una mujer se fue a meter a una cueva a refugiarse, y cuando Dios le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Tu rol, tu papel no es estar escondido, sino es estar afuera actuando, obrando, haciendo, ¿no? Él le dijo que prácticamente tenía miedo. Y era algo natural, no te digo algo normal, pero algo natural que por lo que había dado, se había desgastado. Entonces Dios permitió un refrigerio sobre la vida de Elías, en donde no solamente le permitió el descanso, ¿no?, físico, espiritual, sino también el alimento físico y espiritual. Dice que las aves le traían de comer, pero sobre todo Dios estaba con él restaurando su vida. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces batallar, llevar adelante todo esto que nos toca vivir, nos produce desgaste física, emocionalmente, espiritualmente. Pero Dios no nos quiere a nosotros en un estado de derrota, de abandono, de malestar, de queja, de que todo es así y así. Dios quiere a nosotros que en medio de esos problemas, Él quiere glorificarse y quiere levantarnos para que nosotros podamos seguir adelante. Porque recordad esto, que si el Hijo de Dios está caído, ¿quién le va a predicar a aquellos que no conocen a Cristo? Pedro sintió miedo, negó al maestro 3 veces antes que cante el gallo, decepcionó muchas veces a Jesús, no podía permanecer en vela en esa vigilia, fue cobarde y Jesús sabía que detrás de todo ese desgaste, esa enfermedad, ese temor que él estaba sufriendo, ¿no?, el momento que Pedro entendiese de que Dios podía hacer un cambio sobre su vida, más adelante Jesús le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Sabía que más adelante iba a sufrir un gran cambio en donde era necesario experimentar eso, pero no quedarse en ese estado, sino seguir hacia adelante, batallar, obtener victoria, obtener autoridad. Y ahora sí me meto a la parte que quería llegar, ¿no? En Mateo capítulo 10, perdón, pero acá abajo tengo la Biblia porque no son mis palabras, son las palabras del Señor, ¿no? En Mateo capítulo 10, verso 1, cuando vos empezás la lectura del capítulo 10, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y nuevamente toda dolencia, ¿no? Dios también a sus discípulos, pero la Biblia no dice que nosotros podemos hacer mayores cosas que las que hizo el mismo Jesucristo, y esa autoridad ha sido delegada para ti y para mí, autoridad, poder para poder ser un instrumento de bendición a aquel que lo necesita. La idea no es que la gente siga sumergida en sus malestares, en sus lamentos, en sus
quebrantos, en sus quejas, de ser de carga para otros. Dios te ha hecho libre para que vos bendigas a otras personas. Dios te ha hecho libre para que seas cabeza y para que no seas colas. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Malaquías capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente, ¿no? Porque Jehová, ¿no? No cambia, ¿no? Y por esto, hijos de Jacob, han sido consumidos. Volveos a mí y yo me voy a volver a ustedes. Cuando uno se vuelve a Dios es porque ha entendido que el único camino es Dios, que nosotros tenemos una garantía porque Dios envió a su Hijo, ¿no? Por nosotros, y cuando se fue dejó al Espíritu Santo, ¿no? Como mediador. Cuando nos volvemos a Dios es que hemos entendido de que si muchas veces hemos caído, hemos pecado, podemos arrepentirnos y Dios nos va a hacer libre, ¿sí? De todos esos pecados y nunca más se va a acordar de aquellas faltas que hemos cometido. Pero peor sería vivir condenándonos a nosotros mismos toda una vida y hacer en vano el sacrificio de Jesucristo en esa cruz, ¿no? Dios no cambia. Y si dijo que un día tú ibas a ser su hijo, es así. O sea, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Nadie. Entonces, Santiago, capítulo 5, habla sobre que Dios responde. Amados, no seamos como aquellos que dudan en su corazón del poder de Dios y que lo alaban cuando las cosas están bien. Santiago capítulo 5, verso 15 y verso 16. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No seamos necios en el buen sentido de que muchas veces predicamos aquello que nosotros mismos ni conocemos ni nos hemos apropiado y lo usamos como una arma, como una defensa para poder atajarnos y maltratar a los demás. La oración del justo puede mucho, ¿sabes por qué? Porque Jesús, cuando le dijo al hombre, al que estaba lleno de lepra, quiero ser limpio, actuó por medio de la palabra. Tu oración es palabra de Dios actuando sobre la vida de un enfermo. Esa es la responsabilidad que conlleva a orar los unos por los otros. Entendamos que no estamos solos en este ambiente horizontal, estamos unidos a través de los hermanos, en la oración de los hermanos. Y en este ambiente vertical estamos unidos a Dios, en donde Dios responde a nuestras oraciones, ¿no? Entonces, es mi deseo, hermano, que entendamos que Dios quiere seguir trayendo sanidad a nuestra vida. Con esto no te estoy diciendo que eres un superhombre, una heroína, que nada te va a doler, que nada malo debe acontecer en tu vida. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en medio de todo eso recuerdes que Dios un día envió a su Hijo para que hoy tú y yo podamos tener sanidad, para que seamos sanos, para que seamos limpios, para que habremos pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz. Para eso envió a su Hijo Jesús. ¿Sí? Mi deseo, que el Señor siga bendiciendo y levantando tu vida con poder y con autoridad. Pero ¿sabes qué? Para darle la gloria a Él. Habla a los demás de Jesucristo. Este mundo está asustado. Esta sociedad está asustada, no solamente por la pandemia, sino también por la crisis, por la pobreza. Y Jesucristo es el único remedio, el único antídoto que existe para que nuestras mentes sean nuevamente llenas de su presencia y podamos ver con claridad, con lucidez. Quiero despedirme orando contigo y deseándote la más rica bendición de Dios sobre tu vida. Señor, gracias por este tiempo y gracias también por lo bueno que tú eres, Señor. Trae sanidad, Señor, a nuestras vidas. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras faltas, Señor. Y te pedimos que tu presencia nos dé poder, Señor. Trae sanidad, Señor, a nuestras almas. No creyendo, Señor, que si hemos cometido falta, tú nos desechas. No, Señor. Tú estás dispuesto nuevamente, Señor, a darnos oportunidades y nos recibes con tus brazos abiertos, Señor, para nuevamente volver a creer en vos. Gracias, Padre. La gloria, la honra y el poder sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo el día miércoles. Bendiciones.